Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Llegó el video más esperado por toda la juventud y todos los que siguen este canal y es el famoso rol de Scott McTominay con el bueno de Memo Navarro. Memo, lo de McTominay es impresionante y no solamente se está hablando dentro de la comunidad del United, sino en general en el fútbol, porque bueno, más goles que Julián, más goles que Martinelli, más goles que un montón de jugadores y de goleadores en la Premier League de mejores esquemas y ya pasó de ser meme y broma a ser una realidad que hasta Eric Ten Hag dio unas declaraciones que encienden mucho las luces de lo que está buscando este United, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Jairo. Qué gusto saludarte y sobre todo para este tema, McTominay creo que es un jugador que ha sido un poco incomprendido y que ahora que ya se le ha encontrado su rol, que es justamente de lo que vamos a hablar, es donde ha destacado. Y no solo por ser un tipo que se las arregla para marcar goles, sino que además al momento de hacerlos utiliza una técnica bastante destacada, que tiene un gran olfato dentro del área. No es un rol, no es un perfil de jugador tan común de ver, Sí. sinceramente. Sí, totalmente. Y tiene yo recuerdo mucho, fíjate, yo soy un fiel seguidor de Memo desde siempre y recuerdo mucho que Memo hablaba en su momento en Twitter de las decisiones que tomaban Rashford y Martial para definir, Ah, es que cierto, sí, uno sí. definía de una forma particular, que deberíamos traer eso en Es algún momento interesante. nuevamente al canal, que me parece Sí. interesante. Y como McTominay parece que tiene un repertorio y una capacidad para definir de derecha, de zurda, de cabeza que de verdad que es impropio. Memo, por favor, dime cuántas veces has dicho tú, has derribado este mito que le llegó a los oídos a McTominay. Tuvo que Sí. decirlo él también, pero parece que pasó por debajo de la mesa y la gente lo sigue repitiendo. Sí, mil veces intentamos desmentir ese mito enorme de que McTominay era centro delantero en la academia. Nunca lo fue, y lo volvemos a repetir, lo explicamos brevemente. Él siempre fue medio centro. En la academia del United normalmente juegan en diferentes alturas del centro del campo, a veces como 10, a veces más como 5, para que bueno, puedan hacerse jugadores más completos en términos globales. McTominay siempre fue un centrocampista. Sin embargo, hubo un periodo donde todos los delanteros del equipo sub-21 se lesionaron o no estaban disponibles por alguna razón. Y por eso es que McTominay jugó como delantero 2 o 3 partidos. De hecho, hasta te diría, los recuerdo porque los he visto. Y ahí es donde surgen los videos, porque sí, mucha gente me escribía en Twitter y me ponía la foto, oye, pero aquí está usando el número 9, era delantero. Y no, además coincidía porque en estas categorías sub-21, en estas categorías juveniles, se asignan los dorsales, los números de las camisetas, dependiendo la posición que estén jugando en ese partido. Por eso es que jugó 2 partidos como 9 y hay 2 imágenes donde está Pero ni utilizando siquiera el número anotó. 9. ¿Tienes el dato si Sí, llegó a sí, anotar? sí. Ah, claro. En ese partido metió hat-trick Ah, y no, en pero es nueve. otro No, Memo, no, marcó. no, no. Entonces esto ya no es mito. No, no, el tipo es 9. La cosa es que nadie lo quiso creer. Sí, más bien como que nadie le dio seguimiento porque la verdad es que tuvo un rendimiento destacado, eh, pero sí, en general él nunca jugó de delantero y apenas hace muy poco lo terminó desmintiendo él mismo. Y también comentar algo rápidamente sobre eso. Ujú. Él durante su crecimiento en la academia, por ahí me parece que de los 17 años, tuvo un cambio físico muy abrupto. Creció en un lapso de 2 meses alrededor de 20 centímetros y eso le acarreó muchísimos problemas físicos y tuvo que dejar de jugar. Porque, bueno, estaba teniendo muchas lesiones, muchos problemas óseos, musculares, porque su cuerpo no se adaptaba, y entonces tuvo que dejar de jugar, lo ayudaron, rehabilitación y demás, y ahí es donde, bueno, consigue una talla, una estatura bastante llamativa, por eso lo utilizan como 9 en esa emergencia, y por eso es que la gente piensa que siempre fue muy alto, que siempre fue muy corpulento, muy fuerte y que era delantero, pero no es así. Bueno, la historia que cuenta Memo también aplica para Erling Haaland, porque todos los delanteros así pasan por ese proceso de un Sí, crecimiento abrupto y unas cosas locas. Que a mí esas historias que comenta Memo de la cantera me parecen interesantísimas, porque hay muchos que se quedan en ese proceso, ¿no? O sea, hay muchos, se ha podido quedar su carrera estancada completamente. uh-huh, Esos son como los márgenes tan finos y cosas hasta tan inexplicables de por qué unos llegan y por qué no. Y son claro. historias que para el que no sigue una cantera el día a día, ni siquiera se entera de que estas cosas terminan pasando, ¿no?
Sí, sí, completamente. Y no es algo sencillo. Mm, De hecho, te diría que pudo haber debutado antes si no hubiera sido por eso. Debuta ya a ujú, los 19, 20 años, me parece, con Mourinho. Digamos, se retrasó su ujú. aparición, su irrupción. Es un problema que bueno, también ha sucedido con un chico de Liverpool, ahora Kaide Gordon, es un extremo por derecha que estuvo casi 2 años fuera, que debutó, dejó muy buenas impresiones, era una de las estrellas de Liverpool actualmente, jugó en FA Cup y demás, y que ha tenido problemas de crecimiento y muchas lesiones a raíz de eso. Entonces, digamos, lo están tratando y llevando de una manera específica, con una rehabilitación, para que su cuerpo esté en óptimas condiciones para ya estar en un ritmo. Pero la verdad es que es un problema cada vez más común y que bueno, como tú dices, son este tipo de imponderables que Claro aunque que seas el mejor talento de la academia, sí, te te pueden puede pegar y frenar y te puede sacar por así completo, pero es. no es solamente frenar. Aquí vemos declaraciones, tenemos dos declaraciones de Eric Ten Hag con respecto a McTominay, ¿no? Esto Ujú. es postpartido de ayer. Sí, sí, sí. Y me parece importante que menciones que es de ayer porque muchas Bueno, veces, de Chelsea, porque bueno, en el sí, momento de subir esto, de repente cuando lo vean ya claro, perdí un poquito de... claro, claro. Porque en últimas semanas, después de que marcar esos goles contra el Brentford, contra el Sheffield, pues bueno, el equipo dejó de funcionar, ya ese mecanismo de tenerlo en el área ya no era tan redituable. Y entonces se criticó bastante a McTominay por no regresar al centro del campo, por abandonar mucho a quien estuviera como medio centro, como pivote, ya fuera Maino, ya fuera Rabat. Se decía que no tenía tampoco mucha actitud para defender, que se la pasaba arriba, tal. Bueno, eso hay que decir que es totalmente decisión de Ten Hag. Claro, Si no se involucra tanto en la construcción y en el plano defensivo es porque Ten Hag le pide que esté arriba. Por claro. eso sigue jugando, porque está Sí, ejecutando exactamente sí, lo sí. que le pide Ten Hag, marque o no marque gol. Por eso aquí comenta el entrenador que tiene las habilidades para poder llegar al área, que tiene ese olfato, que a veces sí está más atrás, pero que él lo quiere cerca del delantero. Que ese es, como dice Memo, el plan de juego, no es Sí. algo que se está inventando McTominay ni nada parecido, sino que es justamente lo que se quiere y aquí amplía un poquito más, ¿no? Ujú. Sí, esto me parece que es lo más importante, donde más atención hay que poner. Él dice, es cuestión de organización, tener a todos los jugadores en la posición óptima para que se le pueda hacer llegar el balón a McTominay, y también para estar organizados por si, bueno, no resulta, se pierde el balón y hay que defender. Es decir, no es culpa de McTominay que el centro del campo quede totalmente desprotegido en una transición defensiva, en un contragolpe en contra, sino que aún con ese rol el equipo tendría que estar más organizado Claro. de distintas maneras, los laterales quizás un poco más por dentro, Bruno Ujú. Fernández quedarse más, como en el segundo tiempo contra el Chelsea lo hace más, se queda juntito a Amrabat y así protege ese centro del campo, pero es eso, que tiene que haber una organización, un orden para que el equipo no se parte en dos como lo hemos visto, Claro. ¿no? Sí, eso es un punto clave y escuchar a Eric Ten Hag explicar esto y a los periodistas realmente preguntar esto, porque sí, le estábamos pegando al que no era, le estábamos pegando al talentoso, al diferente y al goleador cuando realmente se lo está pidiendo el director técnico y lo que comenta Memo es clave. Sigue jugando porque cumple el plan que le pide el técnico, no Claro. es solamente por el par de goles ante Brentford ni por los goles adicionales, no, es que está cumpliendo lo que le está pidiendo el técnico justamente en esa demarcación. Entonces viene la gran pregunta, ¿de qué realmente está jugando McTominay? Sí, así es. Y bueno, al final no es solo esas llegadas al área, que es lo más llamativo por los goles, pero en esa posición como interior derecho, podríamos llamarlo así en un dibujo, en un parado táctico general, produce muchísimos desmarques, justo ahí donde está señalado en esta Uh-huh, imagen, en línea recta, ese carril interior lo uh-huh. ataca constantemente hasta línea de fondo. Por ahí asistió a Højlund en el primer gol para abrir el marcador contra el Copenhague, allá de visita. Uh-huh. Normalmente está atacando ese espacio que es muy difícil de defender para los rivales. Entonces, además de su presencia en el área para rematar, también encuentra muchos balones ahí y se asocia bien con el extremo en turno, sobre todo Anton.
Sí, a mí, fíjate que a mí, yo no sé qué tan amigo eres de esto, esto es para que ustedes vean, no es en vivo, pero es completamente improvisado, pero qué tan amigo eres de los mapas de calor, pero mira el mapa de calor ante Chelsea y pisa muchas zonas diferentes del área McTominay, ¿no? No Ujú, solamente lo vemos por ese carril, claro, lo vemos más lanzado hacia ese carril derecho, pero ujú. fíjense que ahí incluso se vio mucho en la zona de la mitad de la cancha también McTominay. Sí, sí, y sobre todo el plan en este partido contra el Chelsea, lo comentamos en el análisis táctico del postpartido, fue seguir a todos lados a Enzo Ujú. Fernández. Tampoco podemos decir que el rol de McTominay sea solo ir al área y que Sí. es un jugador inútil en todo lo demás. Defendiendo también aporta bastante. Tiene esa energía, es capaz de ganar duelos, es físico. Podríamos decir que, por poner un ejemplo muy fácil para todos, Tony Van de Beek es un perfil similar, porque si lo recordamos en el Ujú. Ajax, le gusta mucho llegar al área, le gusta mucho llegar vacío, marcar goles, atacar esos espacios. El problema es que no es tan físico, ni te gana duelos, ni tiene tanta resistencia. Scott McTominay tiene eso y por eso es que juega y en un momento dado defender el área también es muy útil a balón parado ofensiva y defensivamente. Por eso es que para muchos entrenadores es tan valioso. Yo siempre digo, si le hubiera tocado dirigirlo a Sir Alex Ferguson, lo usaría en partidos grandes de Champions League de visita a lo Park o a lo Fletcher. Estoy completamente seguro. Y más siendo No, canterano, ¿eh? y más siendo escocés, Sí, obviamente, es aparte completamente. también que También, también. seguramente le tiene muy buen cariño. Estaba chequeando las estaturas mientras te escuchaba y ganamos mucha altura con él, porque Kobe Maino no es Uh -huh. precisamente tan alto, Amrabat tiene 1,85, Bruno Fernández 1,79, y lo hablábamos en el partido ante Everton, que al momento de grabar este video es el día que pierde el Newcastle ante Everton Uh y -huh. me recordé mucho de ti, porque bueno, masterclass obviamente con cigarro, piernas cruzadas de Sean Dyche y nada más, y así es el fútbol y nada más, pero es difícil ganarle al Everton y eso es lo que te Sí. da la Premier también, ¿no? Que justamente el United termina sacando los puntos en aquel momento, esa goleada, partido complicado que lo analizamos acá. ¿Qué tan sostenible? Y te la pregunto desde Esa es ya, la Memo. pregunta. Esa es. Se viene Liverpool, Uh -huh. se viene Aston Villa y quizás West Ham no te lo voy a meter en esa ecuación, pero Aston Villa y Liverpool me parecen dos partidos, bueno, y Bayern Múnich, pero vamos a enfocarnos en Premier nada más. ¿Qué tan factible es sostener este 11 que estamos viendo en pantalla para ti? Esa es la pregunta que hay que resolver, que hay que hacerle a Ten Hag y en la cual hay que dirigir el análisis. Ya dijimos, McTominay está ejecutando lo que le pide el entrenador. La crítica o el análisis tiene que ir a, ¿eso es redituable? ¿Eso es lo mejor para el equipo? Bueno, los resultados le están diciendo un poquito a Ten Hag que sí, porque ese movimiento en particular le está resultando. McTominay es la fuente de goles del equipo y con bastante justicia porque lo pone en una posición propicia para ello. Sin embargo, parece que no es tan redituable porque es un equipo que normalmente necesita control, que podría necesitar de un centrocampista que participe más en la elaboración, que deje más libre a Bruno Fernández, que ayude más a su medio centro. Eso es una realidad. Así que no creo que dure tanto ese plan. Yo creo que también es la intención que tiene Ten Hag ahora con varias bajas y con una dinámica de muchos altibajos, sobre todo de picos bajos, es conseguir ganar y No, y tener sacar el máximo provecho, ¿no? O sea, y como... tener a jugadores capaces de marcar goles para que en algún momento dado se encuentren con un gol. Porque Ten Hag está en modo resultados y en Supervivencia. modo supervivencia, como bien lo dices. Entonces, me parece que por ahora está bien siempre y cuando tenga orden todo ese plan. Que Amrabat esté en una mejor posición, que la línea defensiva apriete más para que no se alargue tanto el equipo y pueda seguir resultando ese rol. Sin embargo, en el futuro, no estoy seguro. Creo que Maino, creo que cuando Casemiro regrese, cuando Mount esté listo, cuando Eriksen esté listo, se puede optar por diferentes cosas. En eso estoy muy de acuerdo. No, y ya pensar también, obviamente, porque los partidos grandes han sido la gran deuda de Manchester United, más Sí. allá de que le ganamos a Chelsea, que sí es Big Six, pero hoy no actúa como tal porque está en la mitad de la tabla. Chocar contra Konaté, Van Dijk, Diego Sí. Carlos y Pau Torres no es lo mismo que lo que han enfrentado hasta ahora, y eso es una gran realidad también. El propio Upamecano, el propio De Ligt o Kim Min Jae. Entonces, claro, también es
esto, si se va a mantener, también tiene que evolucionar, porque los rivales lo Claro, van a saber y eso más es. rivales de mayor calidad también. Y yo creo que ahí es donde está el gran pero, y ahí es donde está mi gran preocupación de que esta sea la única carta, no es que sea una de las cartas, Eso. porque hasta contra Liverpool de repente no sale titular, pero sale de suplente y te la marca igualito y la manda a guardar. Pero no puede ser la única carta que tenemos, y más con la calidad de mediocampistas que hay en el Exacto. Manchester United. Exacto, la calidad y la variedad, ¿no? Que Sí, hay para jugar a muchas cosas y de manejar el partido de diferentes formas. Estoy completamente de acuerdo y creo que ese es el punto importante. Creo que no debería ser la única carta y es donde Ten Hag está siendo menos creativo de lo que yo esperaba, pero me gustaron esas últimas declaraciones, esas que mostramos, porque está consciente de que puede seguir siendo un rol redituable, rentable, siempre y cuando haya organización. Yo decía, atacan Bruno Fernández, los dos extremos, McTominay y Højlund, 5, y defienden el medio centro y los 4 defensas. uh-huh. Los 5 partidos en 2 bloques diferentes y con muchísimo espacio en la mitad. Creo que se puede arreglar de diferentes maneras, con mejor ocupación de espacios, con la línea defensiva adelantando metros para cortar ese espacio, con el medio centro acortando también el terreno. Creo que hay maneras de hacerlo un poco más rentable, que esa carta sea efectiva y te abarque más cosas, pero complicado, complicado. Yo creo Sí, que es que Memo mientras va hablando, yo voy viendo los rivales y veo a Mohamed Salah, Lucho Díaz, y claro, defender a campo sí. abierto en ese tipo de partidos, y hasta el propio Watkins, Tielemans, Leon Bailey, McGinn, es Uh-huh. que te pueden terminar haciendo pedazos, y esa es la gran duda que también queremos dejar en el chat, ¿no? Si ustedes Sí. creen que Scott McTominay se va a mantener en esos partidos ante Bayern, Liverpool y Aston Villa. El de Aston Villa es el que es un poco más lejos porque es Boxing Day, pero justamente se viene, bueno, este calendario no da descanso. Y bueno, Memo, que también Ten Hag, aparte de trabajar esta idea, que como dice Memo, nos parece maravilloso, que no es solamente ponerlo por ponerlo, sino que realmente hay un trabajo detrás de esto, ¿qué Uh-huh. otra cosa se va a trabajar? Porque Claro. eventualmente esta idea se va a vencer, te la van a terminar descubriendo también, se necesitan otro tipo de variantes, y claro, a Ten Hag lo culpamos por un lado, pero es que los goles de los delanteros tampoco terminan de llegar, entonces claro, ahí es donde está el gran pero. Tuvimos los goles delantero ante Everton, no los tuvimos en el partido, justamente la victoria ante Chelsea, fue doblete de McTominay, y no solamente es que no los estamos teniendo, es que no los estamos anotando, porque realmente las Exacto. oportunidades estuvieron ante Chelsea. Los expected goals fueron de 4, el United puede anotar hasta 5 goles, me atrevería a decir, pero al final el único que aprovecha las ocasiones que tiene es el bueno de McTominay. Así es. Y eso que se perdió el hat-trick, Sí. porque en realidad lo tuvo. Sí. Y McTominay además es contundente, como ya lo decía al inicio, con una técnica bastante destacada de delantero, con mucho entrenamiento en esa faceta de finalización. El gol contra el Chelsea es muy bueno, los dos, pero sobre todo el primero. Aquel gol con el que empata contra el Brentford, que baja y que de Espectacular. una remata primer palo con muchísima agilidad, me parece también súper destacado. Es que es eso, que también es el más contundente, marca mucho más ocasiones que Højlund, que Rashford, que el propio Garnacho. Entonces, pues bueno, Erik Ten Hag en un modo de supervivencia se va a agarrar, se va a aferrar a aquellos que le puedan resolver un partido, y en este caso es McTominay, pero como bien comentas, no puede ser su única carta, y va a llegar un momento en el que va a tener que cambiar, porque, ojo, también hay equipos de la Premier League o de Champions League o de competiciones europeas que defienden muy bien su área, que aunque Sí, les tires 30 centros, claro. no le van a dejar rematar, y si ese es tu único argumento, pues va a ser muy difícil, que en ciertos partidos ha parecido eso el United, que es su único argumento, y cuando eso no sale, pues el partido se vuelve terrible en todos los sentidos y lo terminas perdiendo normalmente. Claro, igual, aparte de pedirles el like por el bueno de Memo Navarro y este segmento, se están preparando Alemania, Hungría y Suiza, que son los rivales de la Eurocopa, porque va a Oh, ser gol y gol y gol de McTominay, que si mal no estoy, es Alemania-Escocia, el partido debut justamente así de es. esa Eurocopa, que también en Escocia tiene un rol muy importante, tiene un rol bastante goleador, incluso previamente a Manchester United ya lo habíamos visto en esa faceta, y bueno, quién mejor que Memo, a pesar de desmitificar el tema de Ya McTominay con como eso. 9, ver un canterano
triunfar, ¿no? En el primer equipo. ¿Y triunfar de qué forma? Porque, bueno, han pasado los técnicos. Con Mourinho tuvo un rol importante, luego posteriormente con Solskjaer, ni hablar, el famoso McFred, y sigue estando Scott McTominay y ahora y sigue siendo una solución importante, y con tan solo 26 años al momento de grabar este video, ya creo que está cumpliendo 27 años justamente por esta fecha el bueno de Scott, pero bueno, es un chico muy joven todavía. Sí, haciendo de todo. Decías lo de Escocia, donde ha estado también en plan goleador en las eliminatorias para el Euro, pero no olvidemos que hace no mucho, de hecho en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar, estaba jugando como central exterior por derecha en una línea de tres y no lo estaba haciendo nada mal. Es decir, es capaz de cumplir bastantes funciones porque también me parece que es un jugador que lo mandas a la guerra y le das una orden y la va a ejecutar y la va a hacer. De hecho, a mí no me desagradaba nada lo que hacía con Solskjaer, con ese McFred, porque era el más posicional, el que mejor disciplina tenía en ese sentido para hacer ciertas tareas defensivas, sobre todo cuando se defendía muy cerca de su arco el United. Entonces, bueno, es un jugador versátil que está encontrando en este su rol más diferencial y que hay que explotarlo en la medida de lo posible, siempre intentando que el equipo evolucione y no se estanque solo ahí, ¿no? Claro, totalmente. Ese punto que mencionas es fundamental y creo que lo mencionaste, no sé si en el directo o acá, pero es un jugador que la mayoría de técnicos quisiera tener, ¿no? Porque, Sí. bueno, es aplicado, es profesional, tiene muy buen físico, se adapta a distintas posiciones, tiene todavía muchísima carrera por delante, así que nada, felicitar al bueno Scott por el rol que está teniendo, por los goles que está anotando y que lleguen muchísimos goles más y muchísimo más aporte también, que eso beneficiará, por supuesto, a nuestro querido Manchester United. Memo, muchísimas gracias por pasarte por acá a hablar del bueno de Scott y esperando que tengamos que seguir hablando de Scott en el Sí. futuro, ¿no? Que esta figura evolucione y que su rol en el Manchester United siga siendo importante esta temporada. Así es, Jairo, un placer estar por acá, muy buen tema. También invitarlos a que nos dejen Sí, en los comentarios otros temas. Ya hemos claro. traído las opciones en el centro del campo, este rol de McTominay, Uh-huh. lo de Onana, también ya lo comentamos. Entonces, bueno, creo que van surgiendo ciertas cosas, ciertos análisis así pequeñitos, más concretos, que podemos abordar para tener cierta claridad. Sean positivos como lo de McTominay, Sí. un poco negativos como ese centro del campo en general, Uh-huh. que ha sido caótico, pero acá podemos hacerlo. Por ahí les tenemos preparado un video de la historia del Manchester United y cómo ha jugado históricamente y cómo eso ha condicionado todo. Un video bien, bien interesante que les tenemos preparado pronto. Así que para no perderse de eso, suscríbanse, activen las notificaciones y por supuesto dejen su like y su comentario sobre este tema, sobre todo de Scott McTominay. Y como les mencionó Memo, láncennos ideas para estos análisis tácticos en corto. Muchachos, Forever United como siempre y nos vemos en un próximo video.